Pues hola a todas y a todos y bienvenidos a esta charla que vamos a tener ahora entre unas mujeres fantásticas. Tengo aquí el honor de dar la bienvenida a Carolina de Miquel García. Hola Carolina. Y Hola, a Noelia Correa. Hola Noelia y a Rocío Saiz. Hola, Rocío. Y estamos acompañadas con nuestra querida Alicia Sera, que nos va a hacer la interpretación lengua de signos. Pues yo soy Glynis Herman, facilitadora y creadora del Mallorca Death Café. Y este año, este mes, celebramos 10 años de encuentros del Death Café aquí en la isla de Mallorca, 10 años de conversaciones sobre la vida, la muerte, el duelo, el amor, los miedos, el sentido, la experiencia humana y mucho más. Y entonces, para conmemorar este aniversario, quería honrar no solamente el camino recorrido en Mallorca, sino también la historia más amplia y a lo largo de estos años he tenido el privilegio de acompañar e inspirar a otras personas en España y en Portugal también, que sentían el llamado de crear su propio Death Café. Entonces, Carolina lleva Death Café Valencia, Rocío Death Café Palma y Noelia Death Café Málaga. Entonces, vamos a hablar sobre vuestras experiencias y un poco sobre vosotras también. Entonces, vamos por Carolina. Dinos un poco de ti y cuando empezaste y etcétera. bueno, pues primero, Glinis, gracias por haberme invitado a celebrar y honrar estos 10 años. Para mí es un placer. Y bueno, soy Carolina, facilitadora de Death Café en Valencia desde julio de 2016. Y yo también estoy casi a punto de hacer esos 10 años, será el año que viene. Y estoy muy, muy, muy contenta de todo este proceso de estos años y de que el Death Café en Valencia haya ido creciendo, porque ahora somos tres Death Café en Valencia y estoy muy contenta de ver ese cambio y de ver cómo se va expandiendo y va llegando cada vez más esta filosofía de vida y a más gente. Entonces, estoy muy contenta. Wow. Wow, qué bien. Yo me acuerdo cuando hablamos por teléfono debe haber sido hace un poco, casi 10 años. Y fue fantástico de saber, ¡yeah, yippee! ¡Descabe Valencia! ¡Qué bien! Pues vamos a Rocío. Rocío, ¿cuándo? Perdón, Carolina, ¿qué? ¿No? Claro, cuando nosotras empezamos, eh, solo estabas tú en toda España. No había nadie más que hacía Death Café en España en 2016. Fuimos las segundas después de ti en Palma de Mallorca, nosotras en Valencia y no había en ninguna otra ciudad y es que era otro mundo, otro mapa y la verdad es que qué guay que ahora seamos tantas, tantas y tantos que también hay facilitadores. Y la verdad es que hay un montón. Pero vamos a Rocío, porque Rocío, vosotros en Palma, yo me acuerdo, cuéntanos de ti y quién lleva Palma Dez Café y cómo empezasteis, porque yo me acuerdo súper bien, pero cuéntanos Claro, de tu parte. fuisteis nuestra madrina. Nosotros iniciamos el Death Café desde Palma Compasiva, desde la Asociación Palma Compasiva, en el año 2019. Se empezó gestando por enero, pero nuestro primer Death Café fue en junio del 2019. No sé si, bueno, seguro que lo recuerdas. Agradecerte como Carolina el que seas la impulsora de todo esto que es tan bonito y tan enriquecedor. Empezamos, pues bueno, ¿Te con acuerdas, Mariana. Rocío, de que Sí, 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 dime. sí?
y diciendo que no, Glinis en este plan, Glinis tan hippie, decíamos, bueno, yo decía, no pasa nada, no hace falta apuntarse, pero salió un artículo en el periódico y Exacto. claro, en el día se presentó tanta gente Que y tuvimos una que cámara organizar. filmando. Fue impresionante, lo Ay, hicimos en la esto, cafetería del CaixaForum de Palma. Claro, es un sitio muy céntrico, muy conocido, pero es que el artículo en el periódico fue pues como una llamada y bueno, pues sí que hacía falta apuntarse. Vino tal cantidad de gente que menos mal que lo pudimos reorganizar. Tuvimos que hacer tres mesas, ¿no? Tres grupos grandes además y cuatro, es cierto, cuatro. guapo. Sí, sí. Ay, Y el caso es que, bueno, buscar también más facilitadoras porque bueno, fue impresionante. Ella nos vino y nos explicó además el inicio de cómo trajo ella, nos contó la historia de cómo trajo ella, que es muy entretenida y divertida. Yo la cuento muchas veces también en mis Death Cafés, de cómo trajiste el Death Cafés a Mallorca, cómo fue y todo eso. sí, Así que... esto fue gracias a John Underwood, porque cuando yo buscaba y no encontraba, yo pensaba, bueno, le llamo, es un inglés y yo soy británica y nos gusta la tarta y el té. Entonces me puse en contacto y le pregunto, ¿hay un Café aquí en Mallorca? Sí, me dice yo. ¡Wow! ¿Dónde? Donde quieras. Y esto fue como yo tuve que empezar creando el Café sin haber estado en alguno y fantástico. Pero también me acuerdo el día en Palma, vino una chica de Ibiza y ella volvió a Ibiza y en la comunidad británica ahí también empezaba a ofrecer Café. Entonces, qué bien. Pues vamos a ti, Noelia, porque tú también tienes una historia guay de cómo empezaste. Bueno, Entonces, lo primero también agradecer, como han cuéntanos. hecho Rocío y Carolina, que ella ha sido la impulsora, el alma mater de este movimiento que tanta buena cosa está trayendo en todos los sitios donde se va llegando poco a poco, ¿no? En mi caso, yo buscaba algo diferente, que quería hacer algo, y hablando con un profesor que yo tuve de un curso de duelo de Barcelona, me dijo, hay una mujer en Mallorca que está haciendo unas cosas que se llaman Cafés y que te puede interesar. Y bueno, ahí fue cuando me pasó el teléfono, estuvimos hablando, esa ya es la historia para más tarde, y dije yo, me encanta, ¿no? Y entonces a raíz de ahí digo, pero ¿cómo te tienes que preparar, ¿no? Ahí mi parte más mental. Y esto y la responsabilidad y un grupo así, ¿cómo se hará? No sé qué. Y Glinis, nada, nada. Tú vas a 3 o 4 cafés de compañeras que ya los hacen y te pones tú. Y llevo desde julio del 2020 facilitando cafés. Al principio yo empecé facilitándolos online porque estábamos en plena pandemia. Soy la más jovencita de aquí de Dez Cafés, la Sí. que ha empezado más tarde. Estábamos en plena pandemia y luego ya en cuanto se pudo hacer presencial, sigo haciendo de vez en cuando online de gente que empezó conmigo en los Dez Cafés y que no están en Málaga y que todavía me piden, ¿no? De vez en cuando recibo un mensaje, oye, ¿cuándo haces un Dez Café online? Que queremos juntarnos todo el grupito que creamos allá, ¿no? En su momento. Pero bueno, ahora los estoy facilitando en un espacio que se llama La Libélula, que es una pasada y ella, bueno, muy generosa. El primer viernes de cada mes tenemos de 7 a 9 de la noche. De hecho, hoy me toca Dez Café y eso, y ya llevamos 5 años. O sea que feliz, feliz y muy agradecida. Sí, sí, es que qué bien, porque claro, cuando empezamos, o tanto hace 10 o hace 5, es que lo que hay hoy en día son muchos cafés. La red ha crecido súper bien. Entonces, yo me gustaría preguntaros, ¿qué cambios habéis visto
en la existencia, el perfil de persona y en general. Carolina, contigo empezando, ¿qué has visto en estos 10 años? Pues, pues yo te diría que mucha más facilidad. De hecho, a mí me pasa en Valencia que, que cierro cupo y hay gente que se queda en lista de espera, que son los primeros para el siguiente, porque no puedo hacer distintos grupos, porque ahora mismo facilito yo sola en mi Café. Como os he dicho, en Valencia hay dos más, entonces les paso la información de los otros Café para que puedan ir, o si quieren venir al que facilito yo, los que se quedan en lista de espera son los primeros. Entonces, es verdad que los primeros Café era como de gente que te conocía más y que le despertaba la curiosidad y tenía la confianza como por afinidad personal, y ahora la gran mayoría de gente que viene no te conoce de nada, sino que conoce el movimiento, se interesa por el movimiento y viene por el Café, no tanto como al principio por confiar en ti, sino porque lo que confían es en lo que genera Mm, estas tertulias. sí. Y claro, yo he visto que viene más gente en general. Es que éramos como un poco de grupo de, ¿qué hacen estos? Pero ahora viene mucha más gente. Y Rocío, vosotros tuviste la suerte de tener un lugar fantástico durante muchos años, pero luego lo vendieron los dueños. Entonces, cuéntanos un poco de vuestra historia también y qué habéis visto estos cambios. Bueno, nosotros iniciamos sí, bueno, se inició en el Caixa Forum. Bueno, decir que también que lo hacemos mensual del último jueves de cada mes, de 5 a 7, y que, salvo en verano que parece que hay una espantada y no lo hacemos, y el diciembre, porque como es el último jueves, coincide con las fiestas y organizamos otra ceremonia que ya, bueno, y Clinis también participa. El caso es que desde que lo cerraron en Santosa, estuvimos buscando otro lugar y nos cedieron un espacio maravilloso en una tienda de productos ecológicos a granel, la tienda Lura, que nos dé un Mm. espacio maravilloso con una mesa impresionante que hicieron ellas, con unas puertas antiguas, no sé, un espacio acogedor, interesante, y lo y lo vamos haciendo allí, ¿vale? Entonces, bueno, lo que noto de cambios es sobre todo que hay más, como que se mueve el boca a boca, o sea, la gente sale tan agradecida incluso muchos que venían como, ¿esto qué es? Como, es algo morboso, incluso ha habido casos que dicen, no, yo que no sé qué, me habían dicho que viniera, he llamado a una amiga por si fuera una secta o fuera algo, y que me llamaran y que luego salen tan maravilladas y tan liberadas y no sé, con una sensación y con una energía tan mágica que lo van transmitiendo. Lo que sí me doy cuenta es que la gente habla cada vez más y lo comenta y lo transmite, entonces quieren, y de hecho en el último Descafé que hicimos, pues incluso es que antes de que yo pudiera empezar con la publicidad, digamos, con Nadar tal, ya me llamaba gente, ya me mandaban mensajes para poder reservar su espacio. Y no sé, me Wow, parece muy bonito, qué muy... bien. Wow, gracias, Rocío. Qué bonito, ¿eh? Y Noelia, ¿tú qué cambios has visto en estos años? Pues yo comparto un poco lo que habéis dicho Carolina y Rocío, ¿eh? Un poco es que cada vez se conoce más, o sea, en mi caso es boca a boca completamente. Eh, y de hecho, yo veo que cada Café hay como, yo diría, un 25% de gente nueva que nunca ha estado en un Café y un 75% de gente que repite. Dentro de este 75 hay gente que viene cada mes. O sea, yo les llamo sospechosos habituales, mis sospechosos habituales, están ahí cada mes. Y luego también algo que estoy viendo es que cada vez hay más hombres.
que al principio al principio era como solo las mujeres y ahora el otro día en el Death Café es que hasta casi éramos mitad hombres y mitad mujeres, que a mí eso me encanta, tener esa energía masculina y femenina equilibrada, porque cada uno aporta también una visión diferente. Entonces, ese quizás sería el cambio que yo estoy viendo. Y bueno, lo que han dicho, como digo, Carolina y Rocío, cada vez hay más gente. Mis Death Cafés también se llenan y yo pongo lista de espera, porque es verdad que al principio era, bueno, que venga quien quiera, pero también me he dado cuenta que cuando pasamos de 18, que es como mi máximo máximo, ya hay gente que no tiene el espacio para hablar. Entonces yo ahí he puesto mi límite entre los 16 y los 18 asistentes y realmente cada mes llenamos el Café. O sea que bien, vamos progresando adecuadamente, como se dice, en Málaga. Sí, sí. Y en todo el país, porque la verdad en estos años, yo personalmente también he llevado Café a hospitales, a clínicas, a tanatorios. Tú, Noelia, has estado en cementerios también. Es que no solamente es esta idea de hacerlo en una cafetería, pero expandir. Nuestra querida Belle, que nos dejó el año pasado, ayer su hermana me regaló este top de Belle, que lo he puesto hoy, porque Belle venía a los Death Cafés cuando lo hacíamos en el antiguo lugar donde empezaba. Y hasta ella llevaba el Death Café al bosque, a un bosque precioso aquí en la isla. Y esto es, para mí, lo bueno del Death Café es esta flexibilidad que aporta una profundidad. Y habéis mencionado esto de salir bien y de querer apuntarse antes de que salga el cartel. Esto es lo que quizás no entiende la gente muy bien, de que un Death Café es liberador y yo sé en mi experiencia el por qué es porque nos hemos sostenido durante estas 2 horas juntas, estas personas en este momento. Entonces, yo, yo conozco un querido amigo, Arturo, que gracias al haber venido a los Death Cafés que tenía en las montañas de Deya, él cuando le diagnosticaron y le quedaban poco tiempo para el final, él daba gracias a su experiencia de conversaciones tan abiertas y profundas de los Death Café que él murió en paz. Fue increíble ver cómo el Death Café puede transformar. Entonces, Carolina, en tus años, para ti, ¿qué ha dado el Death Café? ¿Cómo, sabes? Porque nos da, yo siempre digo que es el regalo que continuamente da regalos. Para ti, ¿cómo ha sido? Totalmente, pues mira, para mí muy similar a esto que estás contando, porque, porque cuando yo empecé con los Café, a mí me daba mucho miedo hablar de la muerte y esa fue mi motivación para empezar a hacerlo, porque algo dentro de mí me decía que el hecho de poder verbalizarlo me iba a ayudar, pero yo entonces no sabía cómo me iba a ayudar. Y hace 2 años y medio mi padre falleció y bueno, mi padre estuvo con un periodo de cáncer metastásico y le pude acompañar gracias a todos los años anteriores de Death Café, de haber verbalizado, haber escuchado tantas experiencias, tantas opiniones y haber investigado, ¿no? Y haber reflexionado sobre
cómo quería afrontar ese momento cuando llegara. Cuando llegó y mi padre estaba en ese momento, le pude acompañar de una manera muy amorosa, muy amable, muy fácil. Mi padre tenía miedo a la muerte, él no, que, nunca vino a un Café. Y él siempre decía, bueno, pero es que, ¿para qué hablas de la muerte? Es como hablar de algo negativo. Y yo siempre le decía, papá, no, es todo lo contrario, porque cuando hablamos y ponemos en lugar la muerte como parte de la vida, valoras más la vida. Y entonces él no venía a los Café, pero le encantaba escucharme a mí y a mi madre hablar de las conversaciones que se habían generado y cuando llegó el momento final, cuando yo me senté a hablar con él y a hacerle estas preguntas, ¿no? De papá, ¿tienes miedo a morirte? Porque ya era evidente, ya nos habían dado, ya nos habían dicho bueno, pues que ya no había solución, que había que tomar decisiones. Y entonces mi padre en ese momento me dijo, no, no tengo miedo a morirme, tengo miedo a sufrir. Y entonces desde ahí, desde ese estar acostumbrado a hablar de la muerte, te permite tener estas conversaciones profundas, honestas, te permite darle el espacio a la otra persona a que hable, se sincere, que atraviese la emoción que sea que tenga en ese momento y acompañarle desde ese lugar de no querer solucionar nada, ni querer, ¿no? Ni querer cambiar el curso natural del proceso que esa persona está viviendo. Y todo esto me lo ha dado Café. Todo esto me lo ha dado Mm, Café. Y cuando llegó el momento, me pude sostener a mí, pude sostener a mi padre y pude sostener al resto de la familia. Y esto me parece que es la magia que te regala Café, que ves la vida como un regalo y que ese regalo también tiene la muerte en él y que depende de cómo vayas a vivir y a transitar esa muerte, lo vas a vivir como una pérdida o como un regalo. Y aunque echo de menos a mi padre, le amo y me encantaría poder abrazarle físicamente, poder acompañarle desde la filosofía del café, para mí fue un regalo y para él también. oh, gracias, Carolina. Qué gran oportunidad. La verdad es que lo que no sé si la gente entiende de que el Death Café no es una cosa para observar simplemente desde la distancia, es la invitación de observar dentro de ti todos estos miedos, estas dudas, ¿sabes? Y luego buscar la forma dentro de ti, practicando la escucha activa, de crecer. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Entonces, gracias. Rocío, para ti, cuéntanos qué han sido los regalos que aprecias de tus años facilitando encuentros. Bueno, mira, yo quería un detalle comentar que al principio, cuando iba a los Cafés, mi día a día, mis nervios, no sé, me hacía estar con una energía, un estado de energía bajísimo, o sea, mal. Digo, ¿cómo puedo? Me encuentro casi como sentirte enferma. Me pasaba varias veces, pero pues iba, a ver, facilitaba, a veces no facilitaba y estaba al lado porque lo hacía María Gracia, pero en cualquier caso salía, wow, pletórica, o sea, de mi energía estar por los suelos a estar por las nubes, de lo que significaba el poder compartir en un ambiente, o sea, el ambiente que se crea tan maravilloso, fíjate, gente que no conocemos, mucha gente desconocida y ese ambiente de ese espacio seguro, respetuoso, Mm, donde la escucha, que yo me llevo la importancia de poder escuchar de manera abierta, atenta, plena, sin juicio, ¿sabes? Que uno se pueda sentir libre, que no se busca llegar a ninguna conclusión, que no son debates y que cada uno espera que termine el otro para escuchar.
yo siempre digo cuando lo presento, además, que, claro, Eso. se dice que no es algo, no es una terapia, o sea, no es una sesión de terapia, pero es terapéutico, porque uno sale reconfortado y incluso en las valoraciones, en la despedida, en las conclusiones, la gente sale muy agradecida de poder haber podido compartir, de poder hablar de sus inquietudes, sus miedos, sus intereses, experiencias, de hacer preguntas que no se atreven a hacer en otros lugares, de haber encontrado un espacio donde puedes hablar con confianza, haberse dado cuenta de lo importante que es, como decías, Carolina, el poder mantener esas conversaciones que enriquecen y que cuando acompañas luego en una situación de final de vida, de duelo, el poder hablar de lo que realmente es importante y poder decir, llorando, no llorando, o sea, con las emociones así como surgen, porque eso es lo bonito, poder transitar y acogerlas todas ellas y poder sostener todo aquello que están diciendo y que estás viviendo tú. Y entonces el hecho de poder crear estos espacios te facilita el luego poder tener ese tipo de conversaciones y la gente, las personas que participan también salen así y están entusiasmadas y empiezan a hablar y te das cuenta de cosas que antes no te habías dado cuenta, de lo bonito que es la vida, de lo bonito que es compartir, de cómo te vas a relacionar con los seres que tú quieres, de que, wow, no sabes cuándo te vas a ir, entonces prepárate que el día a día, cada día es como una vida, con lo cual aprendes a recibir y a poner intención y agradecer al final. Y quería comentar también, que no lo he dicho antes, que me ha llevado también, no solo hemos facilitado en Lura, bueno, y en los distintos sitios, sino que nos pidieron ayuda y desde hace 3 años creo que llevamos, o este es el tercero, perdona, en el 2026 era el tercero, el cuarto año que nos pidieron desde una formación profesional de un colegio de aquí de Palma, una persona que asiste, una profesora que asiste a nuestros Dev Cafés, pues ella es profesora de auxiliar de enfermería en formación profesional, TICAE creo que se llama, no sé, ya cada vez cambian. Pues ella le preguntaban a ver y cómo tendrían que actuar ante si se moría alguien o qué problemas o tal, y a ella se le ocurrió poder hacer eso. Y el colegio ha ayudado, con lo cual cada año nos dividimos porque son muchos alumnos, entonces de 15 en 15 y cada jueves. Y he tenido la oportunidad de facilitar la mayoría de ellos. Y no veas lo increíble que es gente que no se conoce, que a veces está cerrada, que no sabe, ¿y esto qué es? Ya ves, jóvenes entre 16 o 16, sí, 15 hasta 20 y pico de años, porque está muy abierto y cómo se abren y cuentan cosas que no han contado nunca, de cómo se han sentido, de duelos y cómo se apoyan los unos a los otros, la oportunidad de conocerse de otra manera a sus compañeros y que incluso, por ejemplo, una chica en el último le dijo a su profesora que no quería venir porque estaba viviendo algo y no quería y le daba tal y se le dio la oportunidad de que estuviera y que si se encontraba mal, levantara la mano y se fuera, no pasaba nada. Bueno, pues no solo no se fue, sino que fue la que más participó, la que más lo agradeció y la que ahora a los alumnos del curso que les corresponde hacer este año les está diciendo, gente que no conoce, les está diciendo, tenéis que apuntaros a este, tenéis que asistir porque es maravilloso. Y eso me parece mágico. Te permite ser auténtica, de descubrir que la vida es maravillosa y que uno tiene que ser uno mismo y que hay que abrirse a los demás, no sé, mágico. Gracias, Rocío. Tienes razón, tiene este componente mágico dentro de esta experiencia. Y Noelia, cuéntanos de lo que te ha aportado el Café en tus años de facilitar. Bueno, aparte de todo lo que habéis comentado ya, la capacidad de escucha, darte cuenta de que sí que es posible ser respetuoso con el otro, ¿no? Que en esta sociedad hoy en día tan polarizada parece que es imposible respetar y ahí con un tema tan trascendente como la muerte, ves que hay un respeto increíble porque a mis cafés vienen ateos, católicos, apostólicos y romanos,
budistas, agnósticos, y ves que pueden mantener una conversación, ¿no? Entonces, para mí eso, bueno, ya lo hemos comentado, me parece una cosa súper importante. El tema de los espacios nutritivos, ¿no? Lo que puede llegar a aportar en tu día a día. A mí, a nivel personal, lo que me regala el Death Café cada mes es volver a la esencia, que es lo esencial en la vida, ¿no? Porque, claro, al final se comparten muchas historias y hay historias complicadas. Entonces, ¿qué es lo esencial? Y me ayuda a priorizar. ¿Esto realmente tiene tanta importancia como la que le estoy dando? Porque al final yo creo que eso es la vida, ¿no? O sea, darle importancia a lo que tiene, vivir de forma auténtica. Mm, Y hay muchas otras cosas que es que de verdad no merece la pena malgastar ni nada de energía, ¿no? Entonces, bueno, eso y luego también, pues, luego he encontrado una frase que me ha encantado y me define muy bien. Para mí el Death Café me está ayudando a prepararme para la muerte de mis seres queridos cuando lleguen y para mi propia muerte, ¿no? Y eso lo decía Buda. El hombre sabio no teme a la muerte, se prepara para ella. Y me gustó mucho esta frase porque digo, uy, yo estoy, o sea, no soy sabia, ojo, no estoy diciendo que sea sabia, pero al menos estoy siendo consciente de que va a ser que es un proceso vital, como el nacer, el vivir y el morir, pero que es verdad que viene con mucha carga y bueno, y que sí que es cierto, yo siento que te puedes preparar. ¿Y cómo nos preparamos? Pues entre otras muchas mm, cosas, asistiendo a los cafés y conversando, porque mm, yo también pienso que las cosas que no conocemos son las que nos asustan, ¿no? En cuanto empezamos a conocer las cosas y a investigar y tal, que hay una parte de ese miedo que se disuelve automáticamente. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Hacer a mi amiga, a la muerte de una amiga mía, que tampoco la quiero, no la quiero llevar nunca atrás, porque no la quiero esconder, como hacemos la mayoría de las personas, ¿no? Que está ahí detrás, yo no quiero ni verla. Tampoco muy lejos, porque no tengo claro cuándo va a venir a por mí. A lo mejor es mañana, ¿y para qué la voy a tener muy lejos? Aquí al ladito para darme esa perspectiva y mostrarme lo esencial y ayudarme a priorizar y a vivir la vida de una forma lo más, como digo, auténtica y qué, congruente. qué bonito, Noelia. Muchas gracias, ¿eh? Sí, ¿quién quiere morir? Siempre digo, pero como que todos vamos a morir, mejor verlo a la distancia, porque cuando llegue delante, pues sí, mejor estar preparada. Y entonces vamos terminando, pero me gustaría que cada una dejara un mensaje breve por ese 10º aniversario, por el Death Café, o para quienes sienten el llamado de empezar un grupo. Carolina, ¿qué dirías tú? Pues mira, justamente escuchando ahora a Noelia, me venía algo que yo siempre comparto en los Death Café y que digo que nos preparamos para dar a luz, nos preparamos para parir, vamos a clases de preparación postparto, o sea, preparto, posparto, compramos libros, escuchamos podcasts, nos aseguramos de que en el hospital tengan la matrona, ¿no? Rellenamos este papelito de cómo quiero que sea mi parto, quién quiero que me acompañe, qué partes quiero que se medicalicen o no, y esto lo tenemos como Eso, integrado y elegimos también las personas que queremos que vengan al hospital o que nos acompañen a casa. Y en el tema de la muerte es como la gente dice, bueno, es que todo el mundo sabe morirse, ¿no? Bueno, pues es que también por esta regla de tres, como todas las mujeres estamos preparadas para parir, pues nada, oye, donde sea, ¿no? Como si estuviéramos en medio de la nada. Y si para nacer y para parir lo vemos tan claro, ¿cómo no podemos verlo tan claro como para morir? Si es la única cosa que es inherente al proceso de nacer. Son las únicas dos cosas, verdades y certezas que tenemos en vida. Entonces, yo siempre digo, ¿cómo te gustaría, ¿no? ¿Cómo te gustaría enfrentarte a tu propio parto? ¿Dejar que tu cuerpo te vaya marcando o saber cuáles son las fases y estar bien acompañada para ello? Pues con la muerte exactamente igual. Y creo que esto es lo que hace Death Café, ¿no? Hacernos a todos iguales, que por el hecho de que nos preparemos no significa que nos vaya a llegar antes o después. Esto no depende de nosotros,
nos llegará cuando nos tenga que llegar y a nuestros seres queridos también, pero lo que sí depende de nosotros es la actitud con la que queremos afrontar este proceso. Y le diría a las personas justamente esto, ¿no? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Cuál es tu aportación o tu granito de arena para, en el margen tan pequeñito que tenemos de actuación, poder elegir cómo quieres vivirlo? Mm. Gracias, Carolina. Muchísimas gracias. Y Rocío, un mensaje. Bueno, mi mensaje va a ser breve también. Bueno, también no, va a ser breve. No tengo así, sobre todo el agradecerte. Lo primero es un agradecimiento a ti y a la labor de todos los facilitadores de Café. Y lo que digo, pues es que para mí el Death Café es una oportunidad para poner conciencia y vivir la vida con autenticidad. Entonces, es sembrar semillas de compasión y de humanidad. Es un compartir tan bonito que yo, digamos que pediría o que se le diera una oportunidad que si alguien escucha, que precisamente además me encanta escucharte, Carolina, que has dicho que iniciaste por ese mismo, porque tenías miedo al tema, pues que uno pueda afrontar sus miedos y sus dudas así, de esta manera, asistiendo a algún descafé y luego a partir de allí, pues que pueda, que opine y que lo ponga a prueba, ¿no? Y a los facilitadores o futuros facilitadores, bueno, que a la gente se anime, porque es tan enriquecedor. Y aparte de estar poniendo una actividad tan Mm. bonita al servicio de la comunidad y de la sociedad, es enriquecedor para ti. Entonces, anímate. Es muy sencillo, parece que no, pero es muy Gracias, sencillo y a la vez Rocío. mágico. Me Fantástico. toca. Y Noelia, ¿tu mensaje? Pues mira, mi mensaje, en primer lugar, agradecimiento a John Underwood por la brillante idea, a todo lo que después se ha ido moviendo, a todas estas personas que han acogido esa gran idea y que la están poniendo en práctica en todo el mundo. Y, y luego también para las personas que se estén planteando o que asistan a un Café y luego se planteen a ver si esto lo puedo hacer o no, pues yo les diría que la muerte no espere, no espera, o sea, que la muerte no espera y que no esperen ellos tampoco, que se pongan en marcha, sobre todo también por lo que ha dicho Rocío. A mí me parece que recibo mucho más de lo que yo aporto en un Café. Entonces luego los que están Mm. allá te dirán que no, porque yo al final no hablo, pero es impresionante. Entonces es ponerse al servicio, o es que cuando uno se pone realmente al servicio del otro, de la sociedad, de la comunidad, realmente recibes muchísimo más de lo que tú te puedes imaginar. Entonces, bueno, pues lo dicho, que la muerte no espera, que si se lo están planteando, que vayan a por ello y que estén preparados para recibir lo que no se pueden llegar a imaginar. Así que gracias. Wow. Gracias, Noelia. Qué sabiduría entre nosotras, diría yo. Y sí, el regalo del Café. Y también esta idea de que, claro, habéis comentado esto de vivir en este mundo actual cuesta mucho. Y entonces, pero el Café muestra como un pensamiento que tuvo uno que puede expandirse porque en la esencia todos queremos vivir bien y yo creo que con esto de querer vivir bien queremos morir bien, pero si no lo hablamos, no vamos a, como Carolina ha comentado, no tendremos nada preparado para este fin. Entonces, que vengan a un Café y que empiecen Cafés, porque es así tan sencillo. Solamente hemos hoy hablado con 4 facilitadoras de Café
Y hay más, entonces quien quiera pueda poner y disfrutar de este regalo que sigue dando. Entonces, muchísimas gracias a vosotras por estar conmigo hoy en esta celebración, celebrando 10 años de Mallorca Death Café. El año que viene, 10 años de Valencia Death Café. Y qué bien que todos podamos celebrar. Entonces, y en el aniversario, como tengo que decir, no solamente es mío, es de todas las personas que creen en una conversación profunda, honesta, auténtica, que creen en la compasión y que quiere crear espacios donde la muerte no sea un tabú, sino una parte natural de nuestra humanidad. Entonces, a todos los que estáis viendo, gracias por acompañarnos en este viaje. Y si queréis enviar un mensaje para este vídeo conmemorativo, escrito audio, lo podéis hacer también. Y a Carolina, que tiene su blog en Substack, a Rocío, que no solamente está con Palma Compasiva, pero que también voluntaria con Dime. Todo el trabajo que aportan a la comunidad aquí en la isla es impresionante. Y a Noelia, que tiene su libro Descanse en Paz, DEP, y sus cursos. Detrás de cada conversación hay mucho apoyo, hay mucho acompañamiento y estas tres valientes solamente es una parte de un acompañamiento digno, amoroso, respetuoso y merecemos saber más. Así que todos que vengáis a un Death Café, muchísimas gracias, como siempre, Alicia, por incluirnos en tu comunidad y viceversa, y que también que haya Death Cafés en la comunidad sorda, espero que sí. Y hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Y gracias, Carolina, Rocío, Noelia y Alicia. Hasta la próxima. Gracias.